y 1000 puntos de vista. Vos elegís El Arranque con Maxi Lecky por Radio Sónica. Radio Sónica. Para que no te pierdas absolutamente nada. Búscanos en YouTube como Radio Sónica. Radio Sónica. 18 puntualmente de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Como te adelantábamos, ya está con nosotros Nacho Bongiovanni, este referente joven de la Fundación Libertad. Van pasando los años, uno le sigue diciendo joven, porque yo lo conozco hace muchos años, Nacho. Pero bueno, todos vamos cumpliendo años. Y bueno, está laburando mucho en la Argentina, con la Fundación, pero también en el exterior, en España. Ya la última vez que lo entrevistamos y charlamos con él, nos contaba sobre las actividades. Y bueno, seguimos ahora analizando la realidad en estos meses, desde que no lo vemos. Nacho, ¿cómo estás? Gracias por venir a Radio Sónica, siempre un placer. No, al contrario, Maxi, gracias a ustedes por la invitación y buenos días a tu audiencia y a todo el equipo hoy. Bueno, ¿cómo viene el trabajo en España y en Argentina? Bien, bastante interesante porque Argentina está, como ya lo venimos diciendo, por un poco por todos estos cambios que está impulsando el presidente Milei. Bueno, es un llamado de atención a una Europa que está muy retrasada en cuanto a desarrollos, a cuestiones que regulan. Hay una frase que me gusta mucho que dice que Estados Unidos produce conocimiento, Asia manufacturas y Europa regulaciones. Y es un poco así. En Europa están regulando absolutamente todo, incluso el tema de la inteligencia artificial y demás. Y eso hace que atrase muchísimo. También hay algunas cuestiones muy exageradas con el tema de todo esto del medio ambiente y dónde se puede o no se puede construir. Uno de los grandes problemas que está teniendo Europa y también, sobre todo España, que es donde más conozco, es con el tema de la vivienda. Alquileres, por ejemplo, y sobre todo para la gente joven que apenas se mete en el mercado laboral, obviamente tiene menores sueldos. Bueno, el alquiler se termina comiendo la mitad o más de la mitad del sueldo que tienen los españoles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Encima, por otro lado, particularmente en Madrid, que es donde más conozco porque he vivido ahí y demás, del 100% de inversión extranjera que tiene España, es decir, toda la inversión que viene de afuera a España, el 70% se queda en Madrid. El 70%, ¿sí? Esto no es porque Madrid sea la capital, como algunos piensan. Madrid es capital de España hace 500 años, sin embargo, en PBI de región la supera Cataluña hace unos 15, 20 años. Cataluña lo viene haciendo muy mal y Madrid, en cambio, lo viene haciendo muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Imagínate, te entran todos esos capitales, te entran latinoamericanos que compran propiedades, latinoamericanos que tienen dinero que compran propiedades, esto te sube el precio de las propiedades, entonces no solo sube el precio, sino también que suben los alquileres. Ahora, ¿cómo un liberal dice, che, acá hay un problema que ver? Bueno, aumentando la oferta, es decir, construyendo más. Si aumentás la oferta de vivienda, se supone que tiene que caer el precio. Cae el precio, o por lo menos empieza a estabilizar y deja de subir. Ahora, si no te dejan construir en ciertas regiones porque dicen, no, lo que pasa es que esta es una área protegida por no sé qué cosa, o por el medio ambiente, o porque a no sé cuántos kilómetros pasa un laguito, bueno, así es muy difícil. Y lo que termina pasando es que, en realidad, son pocas las áreas que realmente tienen que estar protegidas y hay otras que es un exceso de regulación que prácticamente no se puede construir, que es un poco lo que pasa en Madrid y en el resto de España. Vos recién dijiste Asia, Estados Unidos y bueno, dijiste Europa. ¿Y Argentina ahora cómo estamos con el presidente Milei? Quitando regulaciones. Quitando regulaciones, a mí me parece que además es como que arranca un segundo tiempo de este mandato de Milei, porque tiene ahora el apoyo de toda la gente que se vio en las urnas, ¿no? La verdad que terminó. ¿Te sorprendió? Muchísimo, y creo que, bueno, el propio Milei dijo que también claro. que le sorprendió, ¿no? Y me puso muy contento porque me parece que demuestra una madurez de parte de la sociedad. Yo creo que acá el largo plazo le ganó al corto plazo, y con corto plazo me estoy refiriendo a planes platita, que era pan para hoy y mucha hambre para mañana. Te diría que el cambio le ganó al pasado, al trágico pasado de la Argentina, porque si no, no estaríamos con todos los problemas económicos que venimos arrastrando hace décadas.
Y también te diría otra cosa que también es muy importante, que es que el fondo le ganó a las formas. Las ideas tienen que tener más peso que después la manera en que un líder se comunica. ¿Y a qué voy con esto? A mí si un político viene y me dice, hola Nacho, ¿cómo estás? Y me trata muy bien y todo, pero después me revienta la cabeza de impuestos, me devuelve 250% de inflación, ¿a mí qué me importa la forma? A mí me importa el fondo. A mí me importa que Argentina tenga equilibrio fiscal, que sea un país con baja inflación y donde se pueda invertir y generar negocios, ¿no? Y a mí me parece que se tomó mucha nota de esto, que existe un ciperismo en la Argentina, el famoso cipero, pero acá lo importante es que el sí es más grande que el pero. Claro. Porque cuando el pero es más grande que el sí, ya tenés un problema. Ese es el problema de muchos que están ahí en esa cosa gris, que lo único que hablan es del pero. No, bueno, a ver. Acá se ha hecho un cambio de rumbo de 180 grados. Para mí, Milei puso el barco en la dirección correcta. Si todo el tiempo está diciendo, ay, pero Milei grita, ay, pero Milei insulta. Bueno, pero esperá, ¿de dónde venimos? Y además también representa igual hubo un poco cambio en este último tiempo, no sé si lo notamos. Totalmente. Yo creo que lo notamos también con la forma. Un Milei más dialoguista y demás. Lo que pasa que, hablando mal y pronto, voy a tratar de decirlo en español, así no suena... En español de España, así no suena tan fuerte. Había alguna gente que lo que quería era un tipo con la convicción de Milei, con los cojones de Milei y con las formas de Macri. Exacto. Y no existía. Hasta el punto. Y no existía. Ahora se empieza a ver un Milei más dialoguista, que creo que justamente busca conversar con gobernadores que tengan también diputados y demás, porque la Libertad Avanza sumó mucho capital político, pero tiene que igual hacer acuerdos para poder hacer las reformas. Y hay una situación que es concreta. Milei llega sin un partido político y Milei llega sin legisladores, llega sin nada. Entonces, lo que se podía ofrecer en la primer parte de su mandato era nada. Y fue lo que pasó. Ahora, yo digo, Nacho, vos, ¿cómo estás viendo esta posición que toma Macri, ya que lo nombraste, en esta etapa, digamos, donde obviamente se requieren estos cambios y pareciera que hubiera cierta resistencia que hasta ahora estaba como un poco dibujada. Ayer aglutina a los diputados. Y ayer arma la cumbre aglutina, precisamente nosotros justamente comentaba yo y acá, ante la situación de fuga de legisladores hacia el lado de Patricia Bullrich. Bueno, hay que ver qué es lo que termina pasando. Hay algunos analistas políticos que dicen que el PRO va hacia una especie de extinción. Pero bueno, ahí el rol de Macri va a ser importante en ver si él puede seguir concentrando a algunos diputados y demás. Esto lo hemos hablado, ¿vos te acordás? ¿No? Sí, claro que lo hemos hablado. Pero igual, yo en lo que me quiero centrar es algo que me parece más importante y más grande, ¿no? Igual a mí me parece que la tendencia siempre es que diputados del PRO, legisladores del PRO, han apoyado todas las cosas importantes que el gobierno ha tratado de impulsar, lo han apoyado siempre. Y en parte también me parece que Macri siempre, y lo ha dicho él públicamente, que el rumbo que había tomado Milei es el correcto y que el rumbo que tomó Milei es el correcto. Por ahí Macri puede estar más disgustado con las formas que tienen de hacer política y demás, pero la realidad es que en la práctica, para las leyes que queremos que salgan y reformas que creo son muy importantes, laboral, tributaria, previsional y todo esto, el PRO, llamarle al PRO más macrista o llamarle a ese PRO que quizás está ya pasándose con la Libertad Avanza, bueno, van para el mismo lado. Creo que eso es lo importante. Nacho, hablemos un poquito desde el punto de vista macrofilosófico. Cuando empezamos a charlar y a hacer estas entrevistas hace, no sé, ya más de 10 años, en mi caso, con la gente de la Fundación Libertad antes, a veces cuando vos invitabas a alguien y hablabas de liberal, muchos sentían que eran una minoría. Y hoy eso fue cambiando. Y hoy hablar de liberal es casi mayoría, o al menos la primera minoría. ¿Qué pasó en el medio de todo este tiempo? Y bueno, pasó que hubo un fracaso rotundo de la manera de gestionar la Argentina, ¿no? De la mano de malas ideas, porque justamente, si nos metemos en la cosa más filosófica, nosotros los liberales, que nos formamos en esa idea, pensamos que las ideas tienen consecuencias. En Argentina se llevaron a cabo y se pusieron en práctica ideas que venían de la mano del populismo, de hacer clientelismo,
esa idea del Estado presente, que el Estado presente es justamente que el tamaño sea cada vez más significativo, más grande, pero lo que pasa es que por ahí esta gente también se olvidaba que ese Estado de alguna manera había que pagarlo, ¿no? Y vos lo pagás o subiendo impuestos, que lamentablemente Argentina es una especie de infierno fiscal. En Argentina vos tenés impuestos como países nórdicos, pero servicios africanos, entonces ahí la ecuación no te cierra. O si no emitiendo, porque Argentina sistemáticamente tenía déficit fiscal, es decir, que el Estado gastaba más de lo que le ingresaba. Y esa emisión monetaria, que son papelitos de colores, porque la riqueza no se imprime, la riqueza es esta mesa que tenemos, este micrófono en el que yo estoy hablando, es producir, no imprimir un papel, si no sería muy fácil, ¿no? Bueno, nos llevó a ser uno de los países con más inflación del mundo, y a mí me parece que hubo un quiebre fundamental, esto a mi entender, yo creo que es bien visible, en la pandemia, por el lado de los jóvenes, porque a los jóvenes que los encierran, que eran los que menos riesgo tenían contra el COVID, exacto, los dejan sin poder ver a sus novios, a sus novias, sin poder ir a la universidad, sin poder juntarse con sus amigos y todas estas cosas. Los jóvenes a su vez son los que más están invirtiendo tiempo en la tecnología, consumiendo redes sociales. Milei ya era muy fuerte ahí, y ahí se da un auge de jóvenes que por ahí no lo conocían o que empezaban a ver y decían, a mí me acuerdo que me decían, hasta en España hace años me decían, el peluca Milei, me decían. Y era muy loco el fenómeno, ¿no? Y yo creo pequeños pueblitos de España. Yo me acuerdo haber estado sentado tomando un café en Palencia y me decían, che, ustedes van a tener el mejor presidente de la historia. Y yo decía, bueno, ¿de quién me está hablando? Decían, no, Milei, eran 3 años antes de las elecciones. Y después lo que creo que pasó es que, bueno, justamente lo tradicional es que un padre más o menos lo guía al hijo para votar, y acá pasó al revés. Tenía a los pibes pidiéndole a los padres, diciéndole, che, hay que votar a este. Y a los abuelos. Y a todos. Entonces después Milei, cuando vos ves, cuando gana obviamente los jóvenes son casi todos, se podría decir que son casi todos de Milei, pero después incluso en personas de distintas edades lo apoyan. Entonces él es transversal, ¿no? En cuestión de edad y en cuestión de lo votan, a Milei lo votaron en las villas y en los barrios privados. Sí. Entonces digo, bueno, ahí tenés un fenómeno. Ahora, ¿qué proceso de transformación, Nacho? Porque yo recuerdo que hace muchos años atrás la juventud tendía a ser progresista, llamado de izquierda o llamado progresista. Y hoy la juventud tiende a ser liberal. Y vos que tenés mucha experiencia viajando por Europa y fundamentalmente por Madrid, ¿cómo ves esa relación de la historia en relación a la juventud en cuanto a llamada a la izquierda, al progreso, llamado progresismo, y hoy también la relación de lo que está ocurriendo con la crisis que padece el presidente de España? Bueno, a ver, es bastante interesante eso, ¿no? Yo soy rosarino. ¿Para qué nos paramos? No, pero en serio, yo soy rosarino, y Rosario ha sacado gente bastante interesante y muy destacada para el bien y para el mal. Para mí el mayor de todos los tiempos es Messi. Después tenés a Di María también, pero Rosario también salió un asesino y un homofóbico como el Che Guevara. Era rosarino. Y los pibes estos de los que vos estabas hablando, los jóvenes universitarios, andaban con remeras con la cara del Che Guevara. Ahora andarán con remeras con la cara de Milei. Y ojo, yo no digo que haya que idolatrar a nadie y no a un político, ¿no? Pero tenés un cambio de 180 grados. Pasaste de tener jóvenes fanáticos del Che Guevara a tener jóvenes que son seguidores de Milei. Ideas totalmente opuestas. Modelo cubano versus democracia liberal. O sea, son antagónicas, ¿no? Entonces ahí hay un cambio bastante interesante. Pero, por ejemplo, en España no es tan así. Porque como España todavía goza de cierto bienestar, y España está metida en un corset que a mi entender le hace bien, que es la Unión Europea, que España no tiene la capacidad de emitir moneda porque tienen el euro, que lo manejan el Banco de Europa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pedro Sánchez, que sería como Massa, no puede emitir. Y además, por ejemplo, hay una regla que no pueden tener más de tanto déficit fiscal. Entonces estamos eso lo controla. Y tiene cierto... España, vos pensás que es el país o el segundo país con más turismo del mundo. Sí, claro. España recibe casi 100 millones de turistas al año. Tiene 48 millones de habitantes. Es un dineral que le entra y eso le sirve. Claro,
Vos me dirás, bueno, para España el turismo es lo que es Argentina la soja, que te puede salvar a gobiernos populistas y despilfarrados, que despilfarran, ¿no? Entonces, es bastante interesante, pero como ellos no llegan a la crisis que tenemos nosotros de pobreza, de inflación, de inseguridad y tantas otras cosas que vinimos teniendo, todavía los jóvenes no terminan de hacer el clic. Y además otra cosa, España tiene casi la pirámide al revés. Sí. Tiene poquitos jóvenes y mucho adulto. Cada mes menos nacimientos. Exacto. Sí, es que yo inclusive creo que hay que ver el índice de venta de pañales. Deben vender más pañales de adultos que de niños. Sí, es verdad. Habría que verlo, ¿no? Entonces, ahí hay puntos interesantes. Pero se está dando ese fenómeno de decir, che, acá algo está pasando. Y te lo voy a conectar muy rápidamente. Porque hay un partido de derecha conservadora en España, Vox, sí, que Abascal es muy amigo de Milei. No son lo mismo. Milei es un liberal, Abascal es un de derecha conservadora. En economía son muy distintos. Milei es libre comercio, Abascal ya es más proteccionista, además. Pero todos estos tipos, como Trump, que tampoco es libre comercio, un tipo que quiere imponer aranceles, no está a favor del libre comercio. Está bien, geopolítica, la principal potencia del mundo, juegan a otra cosa, ¿no? Pero estos tipos tienen un factor común y han, para mí, capitalizado mucho con los jóvenes. Y esto lo explicaba un analista político, Andrés Malamud, lo deben conocer, que vive en Lisboa, claro, sí. Que él decía justamente que el joven blanco heterosexual, que antes estaba arriba de la pirámide alimenticia, por así decirlo, ahora hace ya unos años, con el movimiento woke, feminismo, etcétera, que se pasó 4 pueblos, quedó abajo. Y es material cancelable. Somos, me incluyo, material cancelable en ese sentido. Y captó eso. Y si te pones a pensar en algunos jóvenes que votan a Milei, en otros que votan a Abascal y en otros que votan a Trump, hay un factor común en eso. Yo después no estoy diciendo ni que, sea genérico. Que sea todo un match 100%, tipo un match como hay en Tinder, match político no lo es así. Pero sí que en esa parte yo creo que hay una cosa bastante interesante, ¿no? Bueno, Nacho, siempre es un placer recibirte. Cuando venís a Argentina, sabés que tratamos de analizar lo que va pasando. Gracias por venir a Sónica, por tenernos siempre presentes. Y bueno, ahora seguís con Raíz de Medios, me parece. Así que te vamos a liberar y vamos a respetar los horarios. No, muchísimas gracias a ustedes. Y solo destacar una cosa, porque los cambios que está haciendo Milei no es nada más en materia económica. Vos también conocés muy bien Rosario, Maxi. Rosario venía teniendo unos índices de criminalidad por las bandas narco y demás altísimos, y la verdad que ahora con Patricia el acuerdo de Patricia con Puyaro fue terrible. Puyaro fue muy positivo. Pero porque ya el año pasado cayeron un 70% los homicidios. Totalmente. Y de verdad que voy mucho a Rosario, se la ve más tranquila. Esto no quiere decir que sea Disney, porque está lejos de ser Disney, pero se la ve mucho más tranquila. Fíjate lo que se está desbaratando. Ayer nuevamente un juez de Rosario desbarataron una banda otra vez. O sea, es a partir del momento que asume Patricia y hace el acuerdo con Puyaro fue terrible. O sea, por eso yo creo que de esto no se sale sin la política, sino con buena política. Claro. ¿No? Nacho Bongiovanni en la mañana de Radio Sónica. Gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada.